tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental, ya en esta parte final en la que estamos concluyendo con el tema de la fe. Hemos venido viendo a lo largo de todas estas reuniones cómo Dios ha preparado a través de Jesús un proyecto maravilloso para nuestra vida que se resume con el tema de la fe. En nuestra reunión anterior vimos este tema tan importante de la fe y propusimos a María como el modelo central, el modelo fundamental que nos ayuda a comprender qué es lo que significa realmente responder con fe a este proyecto de amor en el que el Señor ha querido que nosotros participemos. Y bueno, pues quisiera terminar estas meditaciones que hemos venido teniendo con todos ustedes hablando un poco sobre la Santísima Virgen María. María es el modelo, ella es nuestro modelo de la fe, pero también es el modelo de toda nuestra vida cristiana. Y si nosotros queremos ser buenos cristianos y vivir en plenitud la vida de la gracia, debemos siempre voltear a ver a aquella que es el modelo esencial, fundamental. Voltear a ver a la Santísima Virgen María, pues realmente, mis queridos hermanos, nadie como ella supo seguir y responder a Dios, amar a Jesús como lo hizo esta maravillosa mujer. Y bueno, pues al iniciar esta reunión con ustedes, quisiera hablar de la fe de nuestra Madre Santísima. Como lo vimos en nuestra unidad anterior, la fe de la Virgen María sobrepasa grandemente cualquier expectativa, ya que creer que ella pudiera llegar a tener un hijo sin tener una relación sexual, eso pues es realmente excepcional, requiere de una fe especial. Podemos imaginar, ¿verdad? O sea, el anuncio del ángel y realmente lo que ella estaba escuchando pues parecería no tener sentido. Y sin embargo, ella termina este diálogo con el ángel diciendo, hágase como tú has dicho. Realmente comprendió o no comprendió, hasta dónde comprendió este misterio tan grande en el que Dios la estaba metiendo, pues la verdad no tenemos hoy una idea clara sobre esto. Sin embargo, ella no necesita más explicaciones. Ella simplemente le cree a Dios y acepta las palabras del ángel. Y es que María es la que le cree a Dios. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Nosotros, hermanos, yo creo que todos creemos en Dios. Si uno se pone a preguntarle a la gente ahí en la calle, perdone, ¿usted cree en Dios? Yo creo que la mayoría va a decir que sí, por no decir que todos. Máxime en nuestro país, aquí en México, en donde pues la mayoría se ostenta como cristiano. Un 87% católico y el resto pues otras denominaciones, otras iglesias cristianas. Y entonces uno le pregunta en la calle a la gente, oye, ¿y tú crees en Dios? Y responde, claro que creo en Dios, soy católico, soy cristiano, en fin, todos creemos en Dios. Sin embargo, hay un abismo inmenso entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿Nosotros realmente le creemos a Dios? ¿Le creemos que nuestra familia puede cambiar? ¿Que nuestra vida puede ser cada día más alegre y feliz? ¿Que nunca nos faltará nada? ¿Que Él nos protegerá continuamente? Todas estas son citas que hemos visto a lo largo de nuestro curso. Y sin embargo, hoy podríamos nosotros realmente abandonarnos a la protección, al cuidado de Dios nuestro Señor. ¿Realmente creemos que su palabra se aplica a nuestra vida? Porque pues el problema que tenemos hoy en nuestro país y en tantos países, gente que se dice cristiana, que se dice católica, que cree en Dios, pero en el momento de la dificultad, en el momento en que se aprietan las circunstancias de la vida, entonces resulta pues que ya no le creemos a Dios. Y entonces, tristemente, como también lo hemos referido en alguna de nuestras reuniones, tristemente empezamos a buscar otros medios para salir de nuestros problemas. María es la mujer que le cree a Dios. Ella está segura de que Dios la va a ayudar,
de que realmente ella puede ponerse completamente en las manos del Señor, porque Él nunca la desamparará. Después de haber recorrido este camino en el conocimiento de Jesús, ¿seremos ahora capaces de tener una fe como la de la Santísima Virgen María y comprometer toda nuestra vida con Jesús y con su Evangelio? ¿Podríamos nosotros lanzarnos totalmente en las manos del Señor? Y es que la fe, mis amados hermanos, tiene que ver con otro tema que está emparentado con la fe, que es la confianza. Yo no puedo decir que tengo fe si yo no tengo confianza en el Señor. Yo tengo que confiar para poderme poner en las manos de alguien. Cuando nosotros le decimos a un niño chiquito que a veces ponemos así en una mesa y le decimos, ven, ven, y nos retiramos tantito, el niño cree, está seguro que ahí vamos a estar nosotros para tomarlo. Y entonces él, con esa confianza, toma un poco de vuelo y se lanza hacia los brazos del Padre que lo está ahí llamando a que tome confianza en él. Al aceptar María quedar encinta por obra del Espíritu Santo, en ese momento queda expuesta a ser rechazada por su esposo. Recordemos que en aquel tiempo las mujeres que, pues, esto debía de ser aplicable también a los hombres, pero bueno, pues la Escritura dice que la mujer que era sorprendida en adulterio o que cometía adulterio, pues debía de ser apedreada. Recordarás el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, en donde le llevan a Jesús precisamente una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Y entonces el pueblo, que claro, ahí sabemos que pues era toda una trampa y toda una trama para poder atrapar a Jesús y encontrarlo pues culpable de rechazar la ley de Dios. Pero el tema aquí es que esta mujer había sido encontrada en adulterio y por esta razón pues tenía que ser apedreada. De manera que cuando María acepta, pues ¿cómo va a explicarle a José? ¿Cómo le va a explicar que es del Espíritu Santo? Esto es increíble, va más allá de lo que pudiéramos nosotros pensar. Queda entonces expuesta a ser rechazada por su esposo, el cual tendría todo el derecho, según la ley de Dios, para en un momento determinado denunciarla por creerla adúltera, porque no tiene forma de entender que lo que está ocurriendo pues es una obra del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si San José la denuncia? Pues todo esto hubiera desembocado en un final no muy atractivo, pues sería apedreada. Si San José la denuncia como adúltera, pues entonces todo hubiera terminado en una verdadera tragedia. Sin embargo, pues José espera. José es un hombre santo, es un hombre justo, y por eso nos dice el Evangelio de San Mateo, en este capítulo 1, a partir del verso 18, nos dice cómo José, pues que era un hombre justo, que era un hombre santo, pues decide abandonarla en secreto, es decir, no hacer escándalo, no denunciarla, para preservar la vida de su esposa. Sin embargo, él ya pues ha tomado su decisión y será cuando venga ya el ángel para anunciarle que efectivamente pues lo que está en el seno de la Santísima Virgen María es ni más ni menos que el Hijo de Dios. Pero bueno, María es en ese momento la que toma la decisión y es la mujer de la entrega, del abandono. Ella confía plenamente en Dios y en su interior sabe que si Dios es tan poderoso que pudo hacer que ella concibiera de una manera prodigiosa, pues con mucho más razón podrá resolver los demás problemas, que si los comparamos con el primero, pues resultan insignificantes. Realmente María nos muestra con su vida lo que significa confiar en Dios, ponerse completamente en las manos de Él, cuando las cosas están difíciles. Porque cuando es tan fácil, no, pues todo mundo puede confiar en Dios. Sin embargo, confiar en Dios cuando las situaciones se aprietan, pues ahí es en donde uno realmente le demuestra a Dios que tiene confianza en Él, que realmente cree en su palabra.
María confía plenamente en Él, porque sabe que Dios es poderoso. María sabe cómo Dios ha hecho maravillas a lo largo de su pueblo. Entonces ella confía porque ha visto en la historia de su pueblo a un Dios poderoso, a un Dios que se compromete con Moisés, a un Dios que se compromete con David, con Josué, un Dios que no abandona a sus amados, sino que los saca siempre adelante. Por eso es que María confiará en que, aunque el rey Herodes persigue al niño para matarlo, nada le va a pasar, pues ellos caminan de la mano de Dios. Finalmente la veremos al pie de la cruz, en donde ella confía, aunque ve que su hijo está muriendo. Ella realmente cree que las promesas que le hizo el ángel se cumplirán. En fin, María confía en que Dios, a pesar de todas las adversidades, está siempre presente en su vida. Es que María sabe abandonarse, hermanos. Sabe ponerse completamente en las manos amorosas de su Dios, de su Señor, y mantener hasta el último momento ese hágase, ese fiat, ese sí creo, ese sí confío que le dio a Dios allá en Nazaret. Creer en Dios no tiene gran dificultad. De alguna forma, la gente, sea por su vida espiritual, sea por las evidencias, ¿verdad?, de dónde venimos y de dónde viene todo esto. La gente en general cree en Dios, pero creerle a Dios es otra cosa. Creerle a Dios es tener plena confianza en que su palabra, en que esta palabra que hemos venido leyendo y meditando a lo largo de todo este curso es verdad, y que Dios tiene el poder de realizarla plenamente en tu vida. Eso es creerle a Dios. Es aceptar que esta palabra no es palabra humana, sino que verdaderamente es la palabra de alguien que se preocupa por ti, de alguien que ha querido dejarnos en este libro un camino para ser felices, para ser santos, para alcanzar un día la perfección y vivir eternamente con el Señor. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué yo no tengo esta confianza? ¿Por qué yo no tengo esta fe tan grande como la Santísima Virgen? ¿De dónde le viene a ella toda esta fe, toda esta confianza en Dios? Y la respuesta, mis amados hermanos, pues es sencilla. Le viene de un trato frecuente y amoroso con su Dios y su Señor. La misma Escritura nos dice que María escuchaba la palabra de Dios y la meditaba en su corazón. Yo quisiera que abrieras tu Biblia y vieras este texto de Lucas 2. Vamos a ver dos citas en Lucas 2, Lucas 2:19 y Lucas 2:51, en donde vamos a ver cómo María tiene una relación profunda con Dios, tiene una relación profunda con la palabra. O sea, la palabra de Dios para María no es un libro. A veces la gente quiere leer el libro como si estuviera leyendo una novela o fuera un libro de historia. Esta no es una historia. Esta es la palabra de Dios. Sí es histórico, pero es la historia de nuestra salvación. María encuentra en la palabra de Dios una historia de salvación y por eso entra en este tema de profundidad con Dios. Abre tu Biblia, Lucas 2, verso 19. Estamos en el contexto del nacimiento de Jesús. Los pastores fueron a verla, le hablaron de cosas maravillosas que había visto, que habían oído, se las comentaron, y María pues todavía está perpleja ante todo este acontecimiento increíble, tremendo, de tener en sus manos a un niño que, pues, ¿cómo llegó? ¿Cómo vino? ¿Cómo nació? ¿Qué es lo que está pasando? Yo siempre ahí quedo admirado de la estabilidad emocional de nuestra Madre Santísima ante un suceso tan increíble, tan grande, que toca directamente su vida.
Y cuando los pastores se retiran, nos dice el autor lo siguiente, si gustas leer conmigo, dice: María por su parte conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Aquí la palabra que utiliza el autor sagrado cuando dice que meditaba todo esto en su corazón, la palabra griega que utiliza es la palabra simbalusa. Y la palabra simbalusa en griego tiene una característica de profundidad muy interesante, porque realmente lo que implica este verbo es hacer como un recuento de toda nuestra vida. Es como poner en orden, es como tratar de ir hacia la profundidad del texto, es ir a la profundidad de la vida. María tiene que hacer continuamente este ejercicio delante de Dios. Un ejercicio que forzosamente la lleva a encontrarse con el misterio, porque en ese momento tiene que regresar nuevamente a Nazaret, al encuentro con el ángel. Uno piensa, se encontró con el ángel como si fuera bien sencillo. Imagínate que Dios se apareciera, o un ángel que de repente apareciera en tu vida, y tú quedarías impávido. No, es una experiencia tremenda. Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, los relatos, por ejemplo, de los pastorcillos de la Virgen de Fátima, cómo Dios los va preparando para este encuentro con la Santísima Virgen, vemos que va a enviar primero un ángel, el ángel de Portugal, y vemos cómo empieza a generar un ambiente, ellos lo llaman así, un ambiente sobrenatural que ellos perciben. Hay una sobrenaturalidad en el ambiente que va preparando la presencia de un ángel, porque el ángel va a irrumpir desde el cielo, desde esta eternidad con Dios, y va a entrar a nuestro medio físico. Y esto, hermanos, genera un impacto tremendo en la vida espiritual. Imaginemos que no es un ángel, es un arcángel el que viene a visitarla. O sea, María tiene que recordar, ir hacia atrás, hacia ese misterio, a todo el problema después con José, a sus 9 meses de embarazo, a todo este misterio en el que ahora, con la presencia de los pastorcillos que le dicen pues todo lo que han escuchado de Dios, pues ella entra en contacto y se sumerge nuevamente en el misterio de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, sumergirnos como ella en el misterio de Dios para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza se desarrolle. En este mismo capítulo, pero en el verso 51, nos encontramos una situación parecida, aunque un poco diferente. En el versículo 51, estamos después de la pérdida de Jesús en el templo, regresan a Nazaret, y bueno, las cosas pues parecerían estabilizarse. Sin embargo, vivir con el Hijo de Dios generará una estabilidad. ¿Realmente podremos asimilar el hecho de que el Hijo de Dios, un ser eterno, ahora tenga una carne como la nuestra y la pueda tocar y la pueda ver? Y más aún, que esa carne se haya engendrado en su propio vientre. No, hermanos, esto va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Y por eso en el versículo 51, seguramente que la Santísima Virgen María comentó esto a Lucas, porque son de los textos en donde pues no podríamos tener mucha información si no fuera porque nuestra Madre Santísima pues le pudo comentar todo esto o parte de esto a San Lucas, que nos dice en su evangelio que ha hecho toda una gran investigación para poder llegar a conocer qué es lo que ocurría en aquel tiempo, ¿no? Así que si gustas, el versículo 51 dice: bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón. O sea, toda esta historia que vamos viviendo se va ordenando por un proceso que ya hablábamos del Simbalusa, pero al mismo tiempo es regresar hacia los recuerdos.
porque de ellos es de donde nosotros nos nutrimos. Yo les digo a los matrimonios que muchas veces fracasan o tienen graves problemas en sus matrimonios, porque no regresan a los momentos maravillosos de su vida. Al momento en que se conocieron, el momento en que por primera vez se abrazaron, su primer beso, el momento de la boda, los momentos felices, las cosas que se dijeron, las promesas que se hicieron, los sueños que tenían, y los van dejando todo eso en el pasado, y ya no regresan, y ya no conmemoran, y ya no reflexionan en ellos, y ya no los vuelven a vivir. María no. María en cada momento vuelve a hacer vida todo lo que Dios va haciendo en su corazón y en su propia vida.